La conciencia y el cosmos, los cardales. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a La Conciencia del Cosmos, los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando el equipo en la operación técnica Claudia Bucarey, locución y tarea web Miriam Ser, Alexis Odero y quien les habla Magali Zunino. La conciencia y el cosmos, los cardales, sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los cardales y el mundo. Para comunicarte con nuestro programa, podés hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 230 154 51 42 33 o el teléfono de la radio que es 011 5810 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail, laconciencia y el cosmos cardales @uxim.org.ar. La página de UXIM www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos Los Cardales. En Instagram, La Conciencia y el Cosmos Cardales. En YouTube como La Conciencia y el Cosmos. Y también en nuestro canal de Spotify. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas. Se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser.
siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Estos programas son realizados en base a los estudios de Cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo y demás ciudades. En ellos hacemos también lecturas del material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. En el programa del día de hoy nos estará acompañando colección cuadernos, La Luz del Peregrino, en este caso el primero, La Entrega. ¿Por qué algunos seres tienen temor a asumir profundamente la entrega? Entre otros motivos, esta resistencia a profundizar la entrega se basa en una profunda identificación, aquella que la mayoría de los superficiales miembros de nuestra civilización alimenta para con las fuerzas involutivas y el régimen hipnótico que les sirve como mecanismo de aplicación conocido como materialismo. La resultante de dicho proceso asoma en nuestras vidas como miedo. La desarmonía consecuente que emerge de los mecanismos señalados suele generar una compulsividad más o menos consciente, donde la búsqueda de seguridad, así como de garantías, incluyendo el deseo de concretar la satisfacción de aquello que ambicionamos, presenta índices de desmesura acordes al nivel de ilusión que seamos capaces de convocar. Suele preguntarse qué ocurrirá con sus sentimientos, o de qué modo podrá influir este proceso en aquellos con los que se relaciona o ama. ¿Qué sería de su vida si el rumbo de sus esfuerzos pasase a mudar de lo personal hacia lo universal? De algún modo, a medida que intenta contestarse estas inquietudes, podrá detenerse transitoriamente en esta conclusión. Su vida y todo aquello que él supone ser pasarán por una gran sacudida o disolución. La lógica buscará imponerle que aquello que él hasta ahora ha sostenido, le ha permitido con altibajos ser. Así deberá haber llegado a ciertas instancias para abrirse a una experiencia de tan elevado voltaje y desconocido tenor.
¿Es la entrega uno de los puntos principales que deberíamos tener en cuenta a esta altura de la transición? Trabaja para la transición planetaria aquel que refleja en sí mismo las etapas, los ciclos y los requerimientos que el ser planetario tiene para llevar a cabo. Y podríamos decir que aquella sintonía, que aquel trabajo de expresión puede sintetizarse en un ser por medio de la entrega. Si en el medio del caos, que cada vez se está desenvolviendo más incisivamente en el planeta, un ser logra entregarse, está puesto a disposición de la transición planetaria. ¿Qué significa que la entrega es un estado de receptividad? Cuando el individuo está maduro internamente, los dones de la entrega le son ofrecidos y no antes. ¿A qué podríamos entregarnos si aquello a lo cual debiéramos ofrecernos no está aún maduro para conducirnos a un estado de comunión para con sí mismo? El alma ha de concretar expansiones. Estas la habilitarán para que gradualmente sus avances sobre el campo de la personalidad fructifiquen a favor del dominio de las leyes materiales. Antes de presentarte el tema central del programa del día de hoy, te recordamos que la música que nos acompaña, tanto en la apertura del programa, la cortina de apertura y cierre del programa, así como toda la música que nos acompaña durante el programa, entre nuestras lecturas y los estudios de Daniel Gagliardo, es del autor Áureo Corra. Te presentamos el tema central del programa del día de hoy, el cual está titulado Los nombres de las jerarquías y el Irdín. Este primer extracto de estudio que vamos a escuchar se titula Nombres de las jerarquías, un patrón vibratorio. Una persona pregunta en uno de los estudios de Daniel: ¿los nombres de las jerarquías en Irdín tienen traducción? Y Daniel Gagliardo responde: los nombres de las jerarquías en Irdín generalmente no se traducen. El término representa la tarea de esa jerarquía en ese ciclo o etapa. Lo que la jerarquía nos ofrece es aquel patrón vibratorio en Irdín que sintetiza la energía de su tarea en el ciclo evolutivo de esa entidad o elevada conciencia. El ser, al abrirse a la esencia de ese nombre, a la estructura vibratoria del aspecto creativo de ese sonido, pasa por una actualización. Ese nombre es pura actualización de la energía inherente a nuestra etapa evolutiva y al trayecto evolutivo de la misma jerarquía. Es un mantra. Entonces pasemos a escuchar Nombres de las jerarquías, un patrón vibratorio. Los nombres de las jerarquías en Irdín tienen traducción. ¿Se puede ampliar el concepto del Irdín exclusivo para la Tierra? Los nombres de las jerarquías en Irdín generalmente no se traducen. El término en sí lo que representa es el patrón vibratorio, la tarea de esa jerarquía en ese ciclo o etapa. No es excluyente. Podría ser que hubiera un estímulo interno por el cual un ser, un individuo, un grupo recibieran
la indicación de que tal nombre en Irdín, tal denominación en Irdín, relativa a una jerarquía, puede ser traducida de un determinado modo. Esto, de modo general, no ocurre para no incentivar el aspecto especulativo y racional de la conciencia humana, que todo lo filtra a través de esa mente analítica. Lo que las jerarquías respecto a esos términos en Irdín que nos ofrecen como símbolos de su tarea y que llamamos nombres, lo que la jerarquía nos ofrece principalmente es esto, que entendamos que aquel patrón vibratorio, aquella emisión vibratoria en Irdín, sintetiza la energía de su tarea, quiere decir, sintetiza el ciclo de existencia de la conciencia jerárquica. Ese nombre en Irdín de una jerarquía involucra una etapa, un ciclo de la existencia, quiere decir, de la trayectoria evolutiva de esa entidad, si es una entidad, de esa alta conciencia, si todavía es una conciencia que opera de un modo individual, como podría ser una mónada de alta evolución, o un avatar que puede formar parte de civilizaciones internas o externas, o una entidad, algo más vasto, que reúne miríadas de conciencias, las alinea en un rayo y las presenta como una energía homologada. Entonces, lo que está definiendo esa estructura de sonido es precisamente la etapa evolutiva, el ciclo, la etapa, el pulso evolutivo que está transitando esa jerarquía. Cuando uno sintoniza esa energía, lo que está sintonizando es un aspecto de la actualización y de la realidad cósmica correspondiente. Cuando el ser puede percibir de la jerarquía esa energía, puede sintonizar de la jerarquía esa energía, el ser en ese momento lo que está haciendo es ser actualizado, pasa a vivir una actualización. Una persona puede escuchar uno de estos nombres de las jerarquías, uno de los nombres actuales de las jerarquías, puede escucharlo, puede memorizarlo, puede repetirlo, pero posiblemente pueda no entrar en sintonía con ese nombre. Si se abre a la esencia de ese nombre, quiere decir, si se abre la estructura vibratoria del aspecto creativo de ese sonido, entonces pasa por una actualización. Porque al pronunciar ese nombre, que entre otros aspectos tiene condición mántrica, el ser entra en resonancia. Entonces, el mero hecho de nombrar una jerarquía y de entrar en sintonía con esa energía es entrar en un proceso de resonancia que colabora para que nuestras estructuras de conciencia se actualicen. Porque ese nombre es pura actualización de la energía. Ese nombre para nosotros es el símbolo de la actualización de un aspecto de la energía, para nosotros fundamental porque es inherente al proceso y a la etapa evolutiva que estamos transitando. Es tan inherente a nuestra etapa evolutiva como al proceso y el trayecto evolutivo que la jerarquía misma está transitando. Entonces es una herramienta de remoción de las partículas de un universo, es una herramienta de ampliación, es una herramienta de sublimación, de actualización. Cuando nosotros mantramos, y en el contexto de los mantras está el nombre de la jerarquía, nosotros lo que estamos haciendo es llevar nuestra conciencia a un grado de unificación y de comunión más profunda con la vida cósmica.
La entrega, en un ciclo de transición, es para vivir en sintonía con las leyes de esa etapa, con ese estado de conciencia, con la conciencia superior que digita esta transición. Nada es más óptimo que acompañar, que reflejar en el grado que nos correspondiera la transición en nuestra propia conciencia. Quiere decir que en nosotros habría un ámbito, un universo, dispuesto a soltar lo que debe irse y abrirse a lo que debe llegar, disponible para cumplir con las etapas y los ciclos que la conciencia planetaria está queriendo imponer aquí, para llevarnos a una sintonía solar, tanto en el rango de los individuos como a todas y cada una de las formas de vida que componen el universo terrestre. No es para referirnos a la transición como algo que acontece en el planeta, como algo que ocurre en los reinos, sino que esa transición tiene que desenvolverse en nosotros, y es en nosotros que tenemos que asistirla, sintetizando nuestra apertura en la entrega. En el segundo bloque, recordando el tema central de hoy, los nombres de las jerarquías y el Irdin. Y ahora sí damos la presentación del extracto de estudio, que es continuación del anterior, y que se titula Los nombres actuales de las jerarquías nos actualizan. Y Daniel Gagliardo dice, eso es del ciclo anterior. Si un ángel o arcángel habilitados nos transfieren un estímulo que es su propia conciencia con un nombre nuevo, ahí sí, porque todos los nombres representan un ciclo, apego con lo conocido. Cuando la jerarquía ofrece el nombre desde el arco superior y nosotros entramos en sintonía desde el inferior, se produce un círculo, entramos en unicidad cósmica. Si no podemos entrar en resonancia, no se cierra ese círculo y la jerarquía trabaja limitadamente. Y si nosotros buscamos desde el arco inferior forzar la sintonía con un nombre viejo, la jerarquía, que ya opera en otro rango vibratorio, los contestatarios son los de los campos intermedios, y se forma un círculo vicioso. No representa la vida cósmica, sino juegos de fuerzas. Entonces escuchemos, los nombres actuales de las jerarquías nos actualizan. No, eso es del ciclo anterior. Entonces, si un arcángel o un ángel, habilitados, porque podían no estar habilitados, nos transfieren un estímulo que es su propia conciencia con un nombre nuevo, ahí sí. Porque todos los nombres, como acabamos de decir, representan un ciclo de esa jerarquía y de la humanidad, de esa jerarquía en el arco superior y de la humanidad en el inferior. Cuando la jerarquía ofrece el nombre desde el arco superior y nosotros entramos en sintonía desde el inferior, se produce un círculo. ¿Se entiende? Quiere decir, entramos en unicidad cósmica. Si la jerarquía desde el arco superior emite y nosotros no podemos entrar en resonancia, no se genera el cierre de ese círculo. Y la energía trabaja limitadamente. Cuando nosotros buscamos desde el arco inferior forzar la sintonía con un nombre viejo de la jerarquía que ya está operando en otro rango vibratorio, los contestatarios que suman la contraparte son de los campos intermedios. Entonces no es un círculo, sino un círculo vicioso. No es un círculo que representa la vida cósmica, sino un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque lo que entra en el marco de ese perímetro son juegos de fuerzas de los niveles intermedios. Todas las personas que continuamente están apegadas a los antiguos nombres de las jerarquías y los invocan con los antiguos nombres, abren continuamente puertas a las fuerzas intermedias y no permiten, no se abren a ser tocadas, permeadas por esta contraparte actualizada del círculo en su arco ascendente, en su arco superior, que es el que sostiene la jerarquía. Hay jerarquías que mantienen hoy en reserva esas energías, no las transfieren bajo formato de nombre. ¿Por qué?
porque como gran parte de la humanidad quedó tan apegada a sus imágenes, a sus formatos anteriores, a su colaboración en el ciclo anterior, operan más desde niveles pasivos, subjetivos, ocultos, para quitarle voltaje a ese proceso que protagonizaron en el ciclo anterior. Pero, a pesar de que muchas jerarquías hoy no se revelan con un nuevo nombre, ni siguen manifestándose o alimentando el viejo, sí el proceso se da de un modo viciado y cada vez más profundamente viciado y ascendente, porque la humanidad no se resigna a esos cambios. La humanidad está cerrada a esos cambios, ¿entiende? Entonces es muy importante mantenerse en sintonía con la esencia de esas conciencias y tratando de mantenernos neutros respecto a las denominaciones, ropajes, revestimientos que tenían en otras etapas. Porque hay una energía que no se consuma, hay una energía que no llega a instalarse adecuadamente. Entonces, ¿por qué una persona puede tener apego con el nombre de un instructor, con el nombre de una jerarquía, de un maestro, de un ángel, de un arcángel, de un deva? ¿Por qué podría tener apego a eso? Porque en realidad la persona tiene apego con lo que conoce y no se resigna a que su satisfacción, la que ese apego ofrece, no brinde frutos y tenga que ser trascendida. La persona no acepta que esos frutos que quiere tomar no estén a disposición ya. No se resigna y quiere forzar los mecanismos para seguir tomando esos frutos que tienen que ver con sus deseos, con sus apegos, con distintas cuestiones propias de la conciencia tridimensional y que no necesariamente representan una necesidad evolutiva. La mayor parte de las personas que tienen apegos por lo que lo tuvieran, y sobre todo si esas jerarquías o entidades, son personas que están limitándose continuamente para dar del modo adecuado los pasos que tienen que dar evolutivamente. Entonces hay que estar muy desapegado y muy abierto.
¿Dejará el ser en algún momento las fluctuaciones, idas y vueltas para asumir su entrega? Sí, lo hará, cuando venza el miedo que para la personalidad implica actualizarse e ir al encuentro de energías desconocidas, ceder la administración que bajo libre albedrío sostuvo hasta ese momento, entregando su vida y conciencia, elevándose hacia el olvido de sí, cuando para él no simboliza una pérdida la trascendencia de los propósitos personales, y así el advenimiento de metas universales pase a obrar como un vislumbre cósmico de su peregrinar, descubriendo que unificar no significa desintegrar, sino consolidar, pasando así a guardar una condición unificada y sostenida mediante la renovación de su estado de conciencia, aquello que suele denominarse transformación. Para entregarnos, debemos primero neutralizar algunos aspectos de nuestra conciencia egoica y personal. Neutralización que deberá resumirse como un grado efectivo de influencias supramentales sobre el campo psicofísico de nuestro ser, que contemos con el grado de despertar y compromiso adecuados, cuestión para la cual debemos disponer de alimento interior suficiente, mediante el grado de alineación y sintonía que fuésemos capaces de sustentar. Tercer bloque del programa del día de hoy, y te recordamos que el tema central es los nombres de las jerarquías y el IRDIN. El próximo extracto de estudio, continuación de los anteriores, se titula El IRDIN, herramienta de transformación. Daniel Gagliardo dice: respecto a esto de ampliar el concepto del IRDIN exclusivo para la Tierra, el IRDIN es un idioma cósmico. El IRDIN es un lenguaje mántrico ceremonial, es una herramienta de la vida creativa, se traduce como verbo, capaz de ofrecerse en cada nivel según las necesidades y alcances de la conciencia humana, que debería ser un ensayo evolutivo cuando es estimulada internamente para su utilización. Tenemos un IRDIN propio de nuestras limitaciones. Así y todo, la mayor parte de los seres tiene dificultades para operar con él, por no haber comprendido su finalidad de ser una herramienta de transformación planetaria, lo que implica transformación de partículas y situaciones. Escuchemos el IRDIN, herramienta de transformación. Respecto a esto de ampliar el concepto del IRDIN exclusivo para la Tierra, por acá la persona, nosotros dijimos en distintas oportunidades, el IRDIN es un idioma cósmico, una lengua cósmica. También dijimos muchas veces que no es una lengua de calle, no es una lengua coloquial, no es para saludarnos, para ir a hacer las compras. El IRDIN es un lenguaje ceremonial, mántrico ceremonial. Es una herramienta de la vida creativa. De hecho, IRDIN, el nombre, el término IRDIN, tiene varias acepciones. La que se utiliza generalmente para definirlo se traduce como verbo, verbo con mayúscula, la herramienta de la vida creativa, el poder creador. Entonces IRDIN significa verbo. Entonces IRDIN no es una cosa rígida, si significa verbo. IRDIN es capaz de ofrecerse, como vida inteligente que es, en cada nivel, según las necesidades y condicionamientos de ese nivel, según los alcances. IRDIN, verbo, vida creativa, en la actualidad se ofrece en un marco vibratorio energético que esté al alcance de la conciencia humana, que debería hacer un ensayo evolutivo cuando es estimulada internamente para su utilización. Entonces, el IRDIN que nosotros tenemos hoy,
con este coeficiente evolutivo y esta gran inestabilidad que nos caracteriza a los seres terrestres, es un irdín propio de esas limitaciones. Si se nos quisiera ofrecer un irdín de vibración más elevada, de patrón vibratorio más ágil, más rápido, para nosotros sería imposible, porque estaría fuera de nuestro alcance auditivo, estaría fuera de nuestra capacidad laríngea energética para emitir y nos llevaría a la locura, en todo caso si lo intentáramos. Porque cuando un ser intenta lo que no le corresponde evolutivamente, lo que genera es el deterioro del campo psíquico. Irdín, en su condición de elemento creativo, se ofrece y se pone a disposición según las características de las partículas que tienen que ensayar con él. Así todo, con esta condición reunida inteligentemente, organizada como energía inteligentemente desde los niveles internos, la mayor parte de los seres tienen dificultades para operar con el irdín. Algunos, y la gran mayoría incluso de seres espirituales, buscan entrar en contacto con el irdín para ostentarlo, para mostrar que lo conocen, que lo manejan, y no entienden el carácter creativo que tiene el irdín. Quiere decir, no comprendieron para qué es el irdín, cuál es la finalidad del irdín. El irdín es una herramienta de transformación planetaria, lo que implica que en ciertos momentos transforma las partículas, no importa de qué reino sea, las situaciones que esas partículas transitan, sean individuales, grupales o universales, esas situaciones, ¿entiende? Transforman los niveles de conciencia donde esas partículas están haciendo esa operativa. Predispone la estructura de ese universo para la influencia cósmica y para liberar las energías que pueden estar en alguna medida encapsuladas en ese universo. El irdín es una herramienta integral. Lo que no se puede saber en esta etapa tan limitada de la humanidad es cuando el irdín está siendo utilizado como herramienta, cuáles son todos y cada uno de los alcances en ese contexto ceremonial, quiere decir al momento de ser aplicado. Continuamos con el cuarto bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es los nombres de las jerarquías y el irdín. En este próximo extracto de estudio que escucharemos, y es continuación de los anteriores, se titula Desvitalización y vivificación de los mantras. Y Daniel Gagliardo continúa y nos dice: pueden ocurrir muchas cosas y que termine siendo un trabajo objetivamente armónico. En la mayor parte de los casos no es así. Mantras que se utilizan una o muy pocas veces,
Quienes se disponen a improvisar sin guía interna el tratamiento de esos mantras, obligan a las leyes internas a reabastecer su energía, a vivificarlos, porque ese mal uso les resta la energía que tiene que estar presente en ellos. Eso es una garantía que nos dan las leyes internas, porque si una herramienta de semejante poder no tuviera esa garantía de poder desvitalizarse, este universo no estaría a salvo del tratamiento involutivo de los mantras. Entonces, escuchemos desvitalización y vivificación de los mantras. Pueden ocurrir muchas cosas. Podría ser que se reúna un grupo de personas porque le llegó a mano un volante con términos genuinos en Irdin o mantras genuinamente organizados en los niveles internos para ser después puestos en circulación acá, en este plano. Podría ser que esas personas hagan eso y termine siendo un trabajo objetivamente armónico. Porque podría ser que la energía coloque eso para ellas. En la mayor parte de los casos no es así. Y quienes se disponen a improvisar sin guía interna el tratamiento de esos mantras, lo que hacen es obligar a las leyes internas a reabastecer la energía de esos mantras, quiere decir a vivificarlos, porque ese mal uso les resta vivificación, quiere decir les resta la energía que tiene que estar presente en ellos. Eso es un reaseguro, eso es una garantía que nos dan las leyes internas, porque si una herramienta de semejante poder no tuviera esta garantía de poder desvitalizarse, este universo no estaría a salvo del tratamiento involutivo de los mantras. En cambio, cuando el tratamiento es incorrecto, el mantra va perdiendo vitalidad. Y si no es vitalizado desde los niveles internos, termina siendo prácticamente un trabalenguas nada más. Donde lo que ocurre es el filtraje, una mayor injerencia a medida que eso va ocurriendo, que esa desvitalización va ocurriendo, el filtraje, la injerencia de fuerzas del campo astral y del campo mental, quiere decir del campo psíquico planetario, que pueden generar interferencias a partir de ese filtraje, pero que van a estar dentro del marco de transmutación correspondiente para el caso. Entonces, lo que ocurre es que se desvitaliza. Ahora, ¿puede un mantra desvitalizado volver a ser vitalizado desde los niveles internos como si nada hubiera ocurrido y que su utilización prosiga? En algunos casos sí y en otros no. De hecho, hay mantras que tienen una condición tan específica, y esto también lo vimos muchas veces en estas charlas, que solamente se pueden utilizar una vez o algunas pocas veces. Y luego no hay más estímulo para esa utilización. ¿Por qué? Porque las características de esos mantras exige que el funcionamiento sea ese y el tratamiento sea también ese. Cuando nuestra conciencia interna está madura, la voluntad superior refulge en ella.
En ese despertar, la creación encuentra un espejo disponible. Estamos en el quinto bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es los nombres de las jerarquías y el Irdín. Te presentamos el último extracto de estudio titulado Toda situación nos da un beneficio evolutivo. Una persona dice: hay personas que viven fuertes traumas o problemas que los llevan a situaciones para ellos ventajosas o positivas. ¿Siempre es así? Y continúa con preconceptos y prejuicios de cómo tendría que ser nuestra vida. Daniel Gagliardo responde: siempre una situación nos ofrece beneficio evolutivo. No importa cuánto podamos incurrir en desvíos o situaciones traumáticas, siempre, en cada momento, se nos va a estar ofreciendo una salida evolutiva. Aunque hay seres que cuando se les ofrece esa salida evolutiva, vuelven a elegir negativamente, porque la mayor parte de los seres no comprende que son los artífices de una mala elección continuamente. Los seres son puestos a prueba en todas las etapas, niñez hasta ancianidad, y lo que difiere es cómo las leyes las colocan. En la superficie planetaria hay aspectos de la ley evolutiva superior y de la ley de equilibrio que están mostrándonos que es tiempo de milagros. Las jerarquías son herramientas ocultas de esas leyes. Hay una sola ley, es la ley única. Eso garantiza que todas las leyes estén desde lo superior hasta lo inferior continuamente influenciando y confirmando esa cadena ascendente de la energía. Escuchamos: toda situación nos da un beneficio evolutivo. Hay personas que viven fuertes traumas o problemas que luego los llevan a situaciones para ellos ventajosas o positivas. ¿Siempre es así o solo en ocasiones una situación negativa es la antesala de lo que nos beneficiará? En realidad siempre una situación nos ofrece beneficio. La peor seguidilla de situaciones, aunque nosotros no lo podamos percibir, confirmar, entender, aceptar, nos está llevando hacia un beneficio evolutivo. Porque esa es la ley evolutiva, esa es la garantía que nos da la ley. No importa cuánto nosotros podamos incurrir en desvíos, en situaciones traumáticas, negativas, aparentemente desfavorables, no importa cuánto podamos transitar ese tipo de situaciones, siempre, en cada momento se nos va a estar ofreciendo una salida evolutiva. Ahora, hay seres que cuando están en una situación traumática y se le ofrece desde los niveles internos esa salida evolutiva a la situación traumática, vuelven a dar vuelta a la cara, quiere decir, vuelven a elegir negativamente. La mayor parte de los seres no comprende que son los artífices de una mala elección continuamente, sobre todo en esas etapas donde el libre albedrío es tan particular como herramienta. Hay una etapa donde el ser tiene que aprender a dar con la elección adecuada. Gran parte de los traumatismos que los seres viven son producto de elecciones pésimas, de actitudes pésimas, sostenidas y expresadas en esas elecciones pésimas. La vida siempre que nos lleva a una situación traumática o negativa, nos está llevando hacia algo positivo. Ahora, que nosotros entendamos que aquello que nos ofrece a partir de ahí es positivo, puede implicar todo un trabajo para la conciencia, sobre todo para los seres que tienen preconceptos o prejuicios de cómo debería ser su vida, de qué quieren que esté presente en su vida, cómo su vida tiene que ser, qué elementos tienen que estar y cuáles no, y en qué medida cada uno en todo caso. Cuando el ser rompe este cerco que su conciencia establece para sí misma, se hace más flexible, entonces esta condición de comprender que todo lo que la vida ofrece en realidad es una salida evolutiva, incluso cuando estamos viviendo los traumatismos que correspondieran, se pone ya a su alcance. A partir de ahí, las situaciones empiezan a ser vividas con una oportunidad de armonización diferente.
Hay etapas donde el ser tiene que aprender a usar la herramienta, en este caso la mente, si ya está madura, para determinar situaciones. En otros casos, la ley de karma lo que prevé es colocar directamente al elemento en situaciones de encauzamiento. Quiere decir, si un niño o una persona joven no tiene todavía el cuerpo mental lo suficientemente maduro para optar por ciertas salidas que sigan el sentido de la energía, el sentido evolutivo de la energía, la corriente energética hacia dónde va, entonces la ley de karma se encarga de colocar la situación lo suficientemente frontal para él, como para que la opción esté a la medida de sus limitaciones. Nosotros no podemos creer que un niño o un joven no pueden ser puestos a prueba en la elección. Los seres son puestos a prueba en todas y cada una de las etapas, en la niñez, en la adolescencia, en la madurez y cuando van entrando en la ancianidad. Lo que difiere, en términos de energía, es cómo las leyes nos ponen las pruebas. La ley no va a poner a un niño ante una prueba del mismo modo que pone una persona madura. ¿Por qué? Porque el campo mental tiene otro grado de madurez. La ley prepara al niño la prueba que el niño puede enfrentar y del modo en que él pueda empezar a ensayar la elección, o la confirmación de cuál es el sentido circulatorio que tiene que optar. Si nosotros pensamos en un sentido estricto de que el adulto está preparado para optar y el niño no, entonces no entendemos que el adulto y el niño siempre fueron la misma cosa, que la diferencia estaba en los cuerpos que tenían que madurar, pero no en la esencia que estaba presente en ellos. Para la conciencia, más allá de la edad o la etapa por la cual estén transitando los cuerpos, para la conciencia la ley tiene prevista las opciones correspondientes. Claro que es kármico. Eso bajo ley evolutiva superior no existe porque nosotros no somos puestos a prueba bajo ley evolutiva superior. No somos más probados. No tenemos más la oportunidad de desviarnos, de errar, de elegir. Entonces eso siempre es kármico. Lo que sí podemos entender, deberíamos entender, es que cada uno de nosotros, no importa la edad que tenga, no importa la situación que esté transitando, la energía siempre nos va a permitir que aquella prueba que nos está siendo colocada pueda ser transitada del modo más favorable a nuestra evolución y a ese universo del cual transitoriamente formamos parte. La Tierra tiene regencia kármica en la superficie. Por debajo de la superficie hay cosas que no son kármicas, pero también la Tierra en su superficie tiene aspectos relativos a la ley evolutiva superior y a la ley de equilibrio, porque si no la jerarquía no podría operar. En la superficie planetaria nosotros estamos para confirmar el funcionamiento netamente kármico, pero acá en la superficie planetaria continuamente hay aspectos de la ley evolutiva superior y de la ley de equilibrio que están mostrándonos que es tiempo de milagros. Porque esto es lo que está ocurriendo. Si el funcionamiento de la superficie planetaria fuera exclusivamente kármico, este planeta hace rato que no existiría más, porque lo hubiéramos hecho volar por los aires. Entonces, ocultamente, la jerarquía, dependiendo qué ley sea la que está rigiendo a esos miembros jerárquicos, ellas son herramientas de regencia oculta de esas leyes. Hay jerarquías que están regidas por la ley evolutiva superior, en estamentos muy elevados. Cuando ellas actúan, está actuando esa ley, porque la jerarquía lo que hace es garantizar el funcionamiento de la ley. Cuando una jerarquía que está regida por una ley opera en un campo de conciencia, está garantizando que esa ley opere. Si la jerarquía está bajo ley de equilibrio, lo que está garantizando es que la ley de equilibrio esté operando ahí. Porque la jerarquía es custodio de la aplicación de la ley. Donde una jerarquía está operando, ella lo que está garantizando que la ley que la rige esté operando en ese plano. Es una extensión de esa ley, una herramienta que inyecta los aspectos de esa ley en ese plano. Hay una sola ley, existe una única energía de ley, es la ley única. Hay una ley única. Eso es lo que garantiza que todas y cada una de las leyes en realidad estén desde lo superior hasta la contraparte inferior continuamente influenciando y confirmando esa cadena ascendente de energías. Siempre donde hay un marco kármico de existencia hay una influencia directa de leyes superlativas, siempre. Ahora, el grado de esa influencia, las condiciones de esa influencia varían según los ciclos evolutivos y los marcos cósmicos donde se están aplicando.
Bueno, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Gracias, Claudia, por estos minutitos que nos hemos pasado. Y queremos mandarles saludos a todos nuestros oyentes que siempre están del otro lado, a la abuela Marta, que siempre están ahí, haciendo que esta energía continúe su camino. Y gratitud a nuestro instructor, a Daniel Gagliardo. Nuestra gratitud y nuestro abrazo para toda la audiencia. Bueno, saludos a toda la audiencia y a nuestros fieles oyentes, Fabiana Pedreira, Viviana, Diego Sánchez, María del Carmen, Diana Peralta, Elvira, Sandra, Delicia, Vanessa, Alicia, Amanda, María, Martín, Cecilia, Lili, Macaya, Zulema, Calaya y todos los que nos escuchan. Más tarde o más temprano hemos de elegirnos. Simple y puramente se nos llama. Estará en nosotros elegir responder a aquel llamado. Aquel que responda a ese llamamiento, aquel que elija concretar su entrega, aquel es el elegido. Y les decimos a todos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, Los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, Los Cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, Los Cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Continúa en esta sintonía escuchando Música de las Esferas. Por FM Los Cardales 104.9 para todos los Cardales y el mundo.